Vamos a pasar a la ponencia de neuroinfección. Recibimos al doctor José Pablo Platas. Médico cirujano partero por la Universidad Veracruzana, realizó su especialidad en anestesiología en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Él cuenta con especialidad en medicina del enfermo en estado crítico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Crítica. Ahí para espantar a los ratones. Bueno, el tema que me toca dar es neuroinfección, pero esto va más que nada, como dice la ponencia, encaminada a las urgencias neurológicas. Entonces, como neuroinfección vamos a ver un repaso de lo que son las neuroinfecciones. Es toda infección, como definición, del sistema nervioso central, ya sea por el causal que lo produzca, dígase bacterias, virus, parásitos, hongos, que puede corresponder a infección de las meninges, leptomeninges en el caso de la meningitis, o el compromiso del parénquima cerebral, en este caso se llama meningoencefalitis. Bueno, manifestaciones clínicas, son bastantes, múltiples y variadas, ¿no? Convulsiones, vómitos, incapacidad para alimentarse, cefalea, dolor, fiebre, alteración del estado de conciencia, rigidez de cuello, convulsiones, puede haber lo que es manifestaciones endérmicas como rash cutáneo que no se quita con la digitopresión, fiebre, sepsis en el caso grave, síndromes encefálicos, hipertensión como situaciones de regulación y aumento de la presión intracraneal, cefalea, náusea, vómito, alteraciones en el patrón respiratorio y síndromes de focalización y convulsiones crónicas, convulsiones repetitivas, perdón. Bueno, en las neuroinfecciones se encuentra lo que son del sistema nervioso central, tanto a nivel central o periférico, y lo que es la inflamación del tejido cerebral se llama encefalitis, y de las meninges, pues meningitis, los dos es meningoencefalitis. En las meninges es la inflamación principalmente de las dos capas internas de las meninges, que se llaman leptomeninges, y aplica al epitelio ependimario y líquido cefalorraquídeo ventricular, y es una infección que va a representar una urgencia médica por las posibles secuelas y la alta mortalidad que va a presentar. La otra va a ser un proceso inflamatorio del mismo tejido cerebral que va a su vez a conllevar a una misma inflamación de las meninges, y por eso la sintomatología es pues prácticamente igual. Para hablar de contexto vamos a explicar aquí más o menos cómo se presenta la situación. Las meninges se compone de la dura madre, aracnoides y la pía madre. Entre la aracnoides y la pía madre hay un espacio, el espacio aracnoideo. Ahí es donde se produce el líquido cefalorraquídeo, que en los adultos es de entre 140 y 270 mililitros, y abajo está la corteza cerebral. La inflamación de la pía madre y la aracnoides es lo que nosotros vamos a conocer como, ahí es donde se va a inflamar por la presencia de bacterias, virus y hongos, y esta se llama leptomeninges. Bueno, ¿qué microorganismos pueden producir la meningitis? Son múltiples y variados. A ver, vamos aquí, despacito. Son múltiples y variados. En primer lugar, tenemos virus. Dentro de los virus tenemos los enterovirus, virus de la parotiditis, virus de la familia de los herpes simples, virus varicela zoster, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr. Bacterias. Dentro de los que producen meningitis, los más comunes a los recién nacidos, en azul, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes. De estos, los que son más comunes en los jóvenes, adultos e incluso niños, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Y en los pacientes que están sometidos a algún proceso quirúrgico, como infecciones postquirúrgicas, principalmente los Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y la Pseudomonas aeruginosa. Parásitos. Los parásitos no son tan comunes, pero también se presentan. Esta es una especie de ameba, lo que es la Neisseria, Naegleria fowleri, que es como una especie de ameba.
y la Angiostrongius cantonensis, como si es un nombre común se presenta principalmente en el sureste asiático. Es un nemátodo que se produce por la ingesta de caracoles crudos, aquellos que ven la supervivencia al desnudo o esos de supervivencia y que se están tragando todo crudo, pues hay que tener cuidado porque no es tan inocuo. Bueno, dentro de otros organismos tenemos los hongos, como criptococos, que producen la criptococosis, o la coccidioides, que producen la coccidioidomicosis. Gracias a Dios estos no son tan comunes, son realmente raros. Y otras bacterias, como la Mycobacterium tuberculosis, que es la responsable de la tuberculosis, el Treponema pallidum, responsable de la sífilis, y la Borrelia burgdorferi, que es responsable de la enfermedad de Lyme. Estos son principalmente ligados a meningitis crónicas y a pacientes inmunodeprimidos. Bueno, patogenia. Aquí tenemos, para poder explicar más o menos, 3 líneas de defensa que los seres humanos, que las personas y los mamíferos tenemos, ¿no? Para más o menos poder explicarlo, tenemos como primera línea de defensa, ahí tenemos, por ejemplo, las bacterias y los virus que llegan a lo que es la defensa número 1, que son las mucosas. Por parte del huésped tenemos el epitelio. El epitelio produce moco, tiene aparatos ciliares para captar las bacterias, para captar los virus y de esa manera poderlos eliminarlos. Las bacterias tienen fimbrias y estas fimbrias se pueden adherir, adosar al epitelio y de esa manera no moverse y de esa manera poderse replicar. Como medida de defensa, también las mucosas pueden producir inmunoglobulina A, pero algunas bacterias tienen proteasa, IgA proteasa, que va a inactivar esta IgA. Y otro mecanismo muy importante de adaptación que tienen las bacterias es la formación de cápsula. Algunas veces se puede formar anticuerpos anticapsulares en las mucosas, pero cuando no alcanza esta situación, las bacterias proliferan y entonces pasan a la segunda línea de defensa. La segunda línea de defensa es la sangre. Por parte del huésped, pues tenemos la vía alterna del complemento. La vía alterna del complemento lo que va a tratar de hacer es opsonizar a las bacterias para tratar de hacerlas más sensibles para el aparato inmunológico, los neutrófilos, los macrófagos, las puedan fagocitar. Pero al tener las bacterias, algunas, esta cápsula, pueden sobrevivir dentro de los fagocitos e incluso proliferar y salir adelante de esta situación. Se ha visto, se piensa que algunos huéspedes tienen anticuerpos específicos contra algunas bacterias y virus, y esa es otra línea de defensa. Bueno, cuando las bacterias proliferan en el torrente sanguíneo, entonces se producen bacteremias. Y entonces, en base a esto, las bacterias van a migrar y entonces llegan a la tercera línea de defensa. En este caso sería la barrera hematoencefálica. Por parte del huésped, tenemos la principal, defensa es la unión estrecha del endotelio. A diferencia de otras áreas celulares, la barrera hematoencefálica no es tan fácil que pueda atravesar líquidos y sustancias, tiene uniones mucho más estrechas y eso dificulta el paso tanto de medicamentos como de virus, bacterias, etc. Pero como las bacterias pueden sobrevivir adentro de los fagocitos, estos pueden, como si fuera un caballo de Troya, pasar de manera más libre y llegar hacia lo que es el espacio subaracnoideo, incluso parenquima cerebral, y de esa manera pues llegar a infectar. Otra manera es a través de transmisión retrógrada por los nervios craneales, y la misma saturación de producción de bacterias puede causar asimismo un daño a las células endoteliales y pasar a través de esas uniones estrechas, causando pues una infección del sistema nervioso central, y bueno, pues entonces ya llega la bacteria y bueno, se mete. En esto es otro esquema más distinto. Ahí tenemos lo que es el torrente sanguíneo, la barrera hematoencefálica, el espacio subaracnoideo, y tenemos la proliferación de las bacterias. Las bacterias se proliferan por saturación, se unen a la barrera hematoencefálica, pueden llegar ahí a causar cierta permeabilidad y entonces ingresan
a lo que es al espacio subaracnoideo. También tenemos por esta otra la representación de las bacterias que llegan por transporte retrógrado por los nervios craneales o dentro de células fagocitadas. El transporte retrógrado por nervios craneales es común también en lo que son los parásitos y hongos. Bueno, una vez que están adentro se empiezan a duplicar y a replicar las bacterias, y estas bacterias activan lo que son los complementos y hay liberación de neutrófilos principalmente, inicialmente los neutrófilos. Ya cuando son virus, lo que es la inmunidad está principalmente dada por linfocitos, pero en inicio son los neutrófilos. Los neutrófilos empiezan a hacer su trabajo, hay liberación también de inmunoglobulina A y empiezan a opsonizar a las bacterias y a destruirlas. Esto pues teóricamente estaría bien. El problema es que la destrucción de estas bacterias va a liberar lipopolisacáridos que también van a activar el sistema de quimiosinas y citocinas y van a producir mayor inflamación, permeabilidad de la membrana de la barrera hematoencefálica. Entonces, al haber una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica, puede haber ingreso de líquido hacia el espacio subaracnoideo, por consiguiente hacia el cerebro, y producir inflamación, mayor inflamación, y esta va a su vez a producir edema cerebral, hipertensión intracraneal, y en casos muy, muy graves, que es lo más grave es la hernia cerebral, porque esa pues, te lleva a la muerte. Bueno, manifestaciones clínicas, tenemos la triada: fiebre, cefalea y rigidez de nuca, aunque no necesariamente tienen que presentarse las tres para hacer el diagnóstico. El signo patognomónico es la irritación meningia, el signo es de la rigidez de nuca. Otras manifestaciones muy comunes: la náusea, vómito y fotofobia. Bueno, del 20 al 40% de las personas que presentan convulsiones es causa de infarto. Esto es debido al infarto arterial focal por microtrombos hemorrágicos a nivel de microtejido cerebral, que puede provocar también edema focal. Y como habíamos comentado, la hipertensión intracraneal causada por la permeabilización de la membrana hematoencefálica, causando omnibulación, que es un deterioro cognitivo leve, y en estado más grave, coma, herniación cerebral. Me están diciendo que vamos alto de tiempo. Hay dos signos clínicos muy, muy comunes: el signo de Brunziski y el signo de Kerner. El signo de Brunziski consiste en que de manera pasiva tú vas a elevar la nuca, y entonces el paciente va a hacer una flexión de la cadera y de las rodillas. Y en el signo de Kerner, levanta la pierna, la rodilla sobre el abdomen, y al hacer una flexión de la pierna produce dolor. Bueno, diagnósticos. Es muy cargada esta diapositiva, pero para fines prácticos. El diagnóstico es inicialmente clínico. Se supone que cuando un paciente llega infectado, tenemos una hora, de acuerdo a las guías de sobreviviente a la sepsis, si sospechamos de una meningitis, una infección bacteriana, tener ya el tratamiento, aunque sea empírico. Y para el tratamiento empírico no necesitamos una tomografía o no necesitamos una punción lumbar. El tratamiento, como dice el dicho, como dice el nombre, es empírico, pero siempre vamos a necesitar apoyo para poder llevar a un diagnóstico, ver qué tipo de lesión, qué tan magnificado, qué tan dañado está. Entonces vamos a tomar hemocultivos, punciones de líquido cefalorraquídeo, las resonancias o una tomografía son de muchísima ayuda. Y en el caso de los líquidos también podemos tomar pruebas para hacer reconocimientos de ADN, que se llaman reacciones de cadena de polimerasa, y otras pruebas, como son cultivos, tinciones de Gram. Bueno, ¿cómo se hace la punción lumbar? El paciente en decúbito lateral, se introduce una aguja, se obtiene líquido cefalorraquídeo y se manda a cultivar y se manda a hacer tinciones. Bueno, ¿cómo vamos a diferenciar en base a líquido cefalorraquídeo y nos vamos a orientar si es alguna infección por bacterias, virus, hongos? Bueno, esto es por la diferencia de lo que vemos aquí. La presión normalmente es de 8 a 15 milímetros de mercurio. En las infecciones bacterianas habitualmente se encuentra elevada, en los virus normales y en los hongos puede ser elevado o normal. Leucocitos.
En las bacterias está elevada, en los virus habitualmente no, y en los hongos puede ser variable. El diferencial de leucocitos en las bacterias habitualmente es neutrófilos, pero hay que recordar que en los virus inicialmente la respuesta es por neutrófilos, pues después migra a linfocitos, y en los hongos igual. Proteínas, habitualmente en las bacterias está elevada, y en los virus normal o disminuida, y en los hongos también elevada. Y la glucosa, hay que recordar que a las bacterias pues les encanta la glucosa. Entonces, se supone que la glucosa debe estar normalmente entre 50 y 80. ¿Qué pasa con los pacientes que son diabéticos? Bueno, la glucosa es muy similar a la del suero. Entonces, si el paciente es diabético, pues se espera que tenga la glucosa pues elevada. Haces una diferencia entre lo que es la glucosa sérica y la glucosa de líquido cefalorraquídeo, y entonces vemos si está disminuida. Esto es, o puede ser bacteria o puede ser hongo, y si no, pues es virus. Bueno. Tratamientos empíricos. Esta tabla la saqué del Departamento de Epidemiología del Hospital General de México. Pacientes menores de 50 años, etiologías comunes, estreptococo neumonía y bacilos gram negativos, listeria monocitógenes y Neisseria meningitis. Primera elección, ceftriaxona, hay que ver la dosis. En adultos se supone que es de 2 gramos cada 12 horas, más vancomicina 1 gramo cada 12 horas. Ese es el empírico. Se supone que es lo que deberíamos de haber empezado. Como medicamento de segunda elección, meropenem más banco. Pacientes mayores de 50 años o con alteraciones de la inmunidad, estreptococo neumonía y bacilos gram negativos, listeria monocitógenes, prácticamente los mismos. Se maneja el mismo esquema y adicionándole también ampicilina. En caso de alguna alteración ahí o reacción a la penicilina, pues trimethoprim con sulfamethoxazol y vancomicina. Bueno, y ya cuando tenemos ya lo que es el antibiograma, vamos a ajustar el tratamiento de acuerdo a la concentración mínima inhibitoria. Y bueno, dependiendo del germen, si es Streptococcus pneumoniae, podemos utilizar penicilina, ceftriaxona o cefotaxima, ceftriaxona más banco, como antibióticos de primera elección, y como segunda elección ceftriaxona, cefepime, moxifloxacino, etcétera. Haemofilos influenza, primera elección ampicilina, y como segunda ceftriaxona, y aquí podemos ver, bueno, esta tabla para no entretenernos, ¿no? En el caso de los enterobacterias, pues penicilina más aminoglucósidos. Bueno, el tratamiento pues va orientado hacia la causa. En el caso de las bacterias, pues bueno, es antibiótico. En el caso de los virus, pues es principalmente sintomático, como tratando de controlar la fiebre, aliviar la hipertensión intracraneal, aciclovir, fanciclovir. Y como modo de prevención, pues bueno, tenemos las vacunas, la hemofilosa influenza, vacuna meningocóxica, por eso es importante, sobre todo los pacientes jóvenes, niños y adultos mayores, pues ser vacunados. Eso es lo que más rápidamente se vamos a hablar de lo que son las urgencias. Siempre en el caso de los parásitos y en los hongos, pues tenemos un poquito más de margen. Entonces, enfocado a lo que es la urgencia, es pues la plática que estoy dando, y pues gracias.